Bienvenidos a la Noche de los Museos. En este caso, diálogos internos en torno a pintura y conocimiento. Esta entrevista que vamos a compartir ahora se hizo a través de la plataforma de Meet, estando cada uno en su espacio de trabajo, quienes integran el proyecto son las personas entrevistadas. Mi nombre es Alejandra Perier. Estoy aquí con ustedes para poner al abierto una serie de pensamientos sobre nuestras prácticas. Básicamente las preguntas que nos hacemos y que de alguna manera vamos respondiendo como equipo de cátedra es cómo hemos considerado, cómo hemos vivido estos ejercicios pictóricos que cada uno ha ido atravesando en torno al programa académico y a las consignas de la academia, ¿no? De la Cátedra de Pintura 2, de la Facultad de Artes, de la cual yo soy profesora titular. Tenemos aquí el equipo de cátedra. No todos los integrantes van a participar de la entrevista, pero todos han participado del proceso de investigación y bueno, venimos a acercar un poco algunos pensamientos en torno a estas prácticas que en alguna medida fueron individuales y en alguna medida también fueron colectivas. Fundamentalmente la realización de esta pintura que hemos realizado de 1 metro por 4 metros, repitiendo un ejercicio que le damos a hacer a los alumnos. Aquí vemos la proyección sobre el soporte y bueno, sobre todas estas cosas, cada uno de los integrantes e invitados a pensar juntos, vamos a hablar un poco, ellos van a referirse a cómo han experimentado este proceso. Creo que lo más interesante de este proceso fue como experimentar, poner en práctica lo que uno da en el taller, digamos, como ponerse en un lugar de alguien que sabe o tiene cierto conocimiento sobre un tema y poder abordar con todo ese bagaje que uno tiene una experiencia de los alumnos a los que enseñamos. Creo que eso es lo que más me interesó del proceso de trabajo para esta muestra, bueno, eso, Esto que hicimos. esto que hicimos. ¿En qué aspecto te parece a vos que es interesante ponerse en el lugar del estudiante? Creo que es interesante porque uno por ahí da por hecho un montón de cosas o supone en relación a lo que el otro entiende o cómo es el aprendizaje y por ahí entender que ciertas herramientas, ciertas técnicas, ciertas cosas que uno por ahí menosprecia en lo personal, los marcadores, las fibras y demás, y enfrentarme a ese trabajo fue interesante para quitarle un poco el miedo o como el odio, no sé, como una exploración en torno a un nuevo material, una nueva forma de abordar, como eso creo que es lo que me interesa, como un poco pasar por la experiencia que hacemos que los otros pasen. También está la pregunta respecto de cuando decimos que es un material menor, el marcador o la fibra, ¿por qué no es pintura, no? ¿Por qué no es pintura ese marcador, así como le llamamos pintura, o sea, que está como el acrílico y el óleo allá arriba y el marcador acá abajo, ¿no? O los lápices acá abajo, ¿no? Y uno se pregunta por qué se daría esa clasificación, ¿no? De valores. Y no sé, creo que tiene que ver un poco con la historia del arte en general, digamos, que asociamos con
captura ciertas prácticas, ciertos resultados que tienen que ver con un acabado particular, que responden a ciertos momentos de la historia del arte. Entonces creemos que eso es más pintura que otras expresiones pictóricas que son más contemporáneas. Claro, claro, Creo claro. que un poco tiene que ver con eso. Nehuen, ¿y cómo ves, cómo viviste el trabajo desde afuera? ¿Cómo percibiste el trabajo desde afuera del proceso grupal de la pintura de 1 por 4 metros que hicimos como equipo? Qué, qué difícil, como porque los vi trabajando cual grupo de estudiantes entre coordinación de días, de toma de decisiones, de, de no ocupar espacios que otros habían ocupado, como un poco de respeto también al trabajo del otro, porque lo que había hecho para no irle encima, como eh, un buen experimento, digamos, que quizás lo que se evidencia en resultado plástico no sé si puede condensar todo lo que pasó en el medio. Me parece que queda un poco lejos lo que uno ve como espectador en la muestra de lo que fue en realidad el proceso de trabajo hasta llegar a ese resultado. Completamente. ¿Y te parece que con los estudiantes pasa un poco eso? Eh, creo que sí, creo que en ese sentido el grupo funcionó muy parecido a cómo funcionan los estudiantes cuando hacen esa actividad. Creo que no hay, el tipo de problemas es más o menos el mismo, como una cuestión de una actividad que es tan solitaria, suele ser tan solitaria como pintar y tomar decisiones sobre lo que otro hace es complejo, digamos, y se ponen en juego un montón de cosas. Igual creo que en este grupo, más habiendo mucha gente del oficio de la pintura, por ahí se le tenía un poco más de respeto, digamos, no sé si. Antes de ponernos a pintar esa pintura, durante el tiempo que estuvimos con esa experiencia, había como un mínimo plan colectivo, ¿no? Que metodológico quizás, tomar decisiones en colectivo que después conducían un poco esas individualidades, ¿no? Que no terminaban de neutralizarse, pero que estaban de algún modo o sea, con un proyecto, ¿no? Con un proyecto colectivo siempre mediándolas. Por ejemplo, pintar esa base de tal color y después, bueno, sectorizar esas partes, o sea, juxtaponerlas, superponer nuestros diseños particulares, pero que después en la pintura también el color me parece que fue una decisión y en muchos casos en el taller, o sea, en la facu pasada con los estudiantes, que el color era el integrador, ¿no? De todas esas fragmentos, de todas esas individualidades. Y me parece que un poco nosotros adoptamos esa modalidad también, ¿no? Como el color, como una parte integradora de todas esas particularidades y subjetividades y modos de pintar muy diversos. Recuerdo, bueno, eso estuvo la base de color, que esa la hicimos juntos en un principio y después nos turnábamos, ¿no? Cuando cada uno podía, iba y trataba de pintar su parte, si se quiere. Y por momentos esas partes empezaban a ser, como decían, bueno, así como pregnantes, ¿no? En las decisiones del color, justamente porque cada uno tenía como sus propias decisiones y sus propias búsquedas en relación a, o sea, previamente sobre el color. Y yo me metí también con una paleta súper fría, quizás en relación a cómo venía dándose la totalidad de la pintura. Y me acuerdo que después, no sé si en un segundo momento, pero sí intentamos como empezar a integrar diferentes ángulos y partes con colores que se tenían que repetir de alguna manera pensando en esta integración. Y creo que funcionó. Después, otra cosa que me había quedado cuando hablaba Nehuen en relación a pensar ejercicios que hacen, o sea, o que damos, ¿no? Consignas que damos como problemas a resolver, algo que me parece súper interesante. Yo no participé tanto en la parte de exploración individual previa a la pintura colectiva,
Pero sí, me parece súper interesante comprobar cómo a partir de una misma consigna hay resultados tan diversos, ¿no? Que justamente se conectan con esta palabra que vos usaste en los audios, Ale, que es lo singular de la experiencia, por más de que el problema sea parecido, ¿no? Que también lo vemos mucho en el taller. O sea, podemos ver múltiples resoluciones y formas de pensar y abordar los problemas, porque justamente son propositivas las consignas, me parece de algún modo, y cada una lo puede, o sea, lo aborda en un sentido súper singular, respondiendo a la misma, o sea, a la misma problemática quizás, ¿no? Y eso me parece que es, en sentido de conocimiento, me parece que es como súper importante. ¿Y qué te pareció el trabajo de dividir colores? O sea, tener que trabajar cuando dividimos los óleos, tener que experimentar la materialidad de un solo color de óleo, ¿no? Y yo creo que en ese punto teníamos como que poner otro tipo de herramientas, digamos, de pensar mucho qué pincel, cuánto ibas a diluir la pintura o qué textura o tramas ibas a hacer con un pincel u otro para diferenciar zonas. Porque ya el color suele ser como lo principal que pensamos para diferenciar zonas o formas o objetos en una pintura, y en ese caso era lo que no podíamos hacer porque teníamos solo un óleo. En principio habíamos dicho decir, bueno, trabajar solamente con ese color, cómo hacer para diferenciar partes, ¿no? Y después le sumamos que podíamos ir mezclando ese color con otros, y bueno, eso fue como otro ejercicio u otro tema a trabajar, en el que yo hice como una grilla, por decir, en el que iba mezclando ese color con otros para ver cuántos otros tonos se podían mezclar y usar con el amarillo limón, que era el que me había tocado a mí. Amarillo de cadmio claro te tocó. No, limón. Ah, amarillo limón. Sí, el de Winsor Limón. Así que eso, bueno, yo pensaba en eso también, de sacar el color como del centro de la función de separar formas, lo sacaba, digamos, de ese punto, el color de esa función, y tenías que usar otros métodos, ya sea diluir más la pintura, usar otro pincel o textura, digamos, con algún empaste o algo para diferenciar zonas con un mismo tono, digamos. Me estuve pensando ayer justo y hoy a la mañana en esta cuestión de cómo nos posicionamos ante una práctica, digamos, como propuesta de enseñanza y de formación, y teniendo en cuenta de que esta cuestión de un supuesto mayor conocimiento sobre el tema de la pintura. Y bueno, una de las cuestiones paralelas que me surgía era esta de la cantidad de capas, de todo esto que hablaba Coti, de las estrategias de las zonas de color, o lo que decía Vale, de ir pensando cómo funcionan esos colores, esas mezclas en ese momento en el que uno está, por más allá de que uno piensa en cómo funcionan, al llevar a cabo la operación, digamos, también hay una experiencia que se va profundizando y enriqueciendo. Y bueno, de hecho, lo que me pasó es, reflexionando sobre eso, es sentir que cada vez, si no es continuo, como si fuese, no sé, hacer una sopa, o no sé, saber que el barro se hace con agua y con tierra, pero si no le metes la mano, no tenés la experiencia más concreta. Lo interesante de este tipo de trabajos era principalmente el hecho de trabajar en grupo.
trabajar en grupo, en pintura, no es algo tan común o tan sencillo. También está muy estereotipado de la idea de siempre el artista o el pintor como un personaje solitario. Y bueno, en este caso, durante todo el cursado de la materia, los alumnos habían realizado trabajos de manera individual y este trabajo era el primer trabajo grupal. Es interesante porque nos acerca también a la idea también del muralismo, no solamente por la escala, sino por la idea también de trabajar en equipo. Y trabajar en equipo conlleva la idea de comunicarse, compartir tanto experiencias como ideas, formas. Cada uno tiene su modo de trabajar el color, cada uno tiene su mano, sus propios pensamientos. Así que fue interesante cómo con el equipo de cátedra pudimos también resolver las mismas cuestiones que le hemos planteado a los alumnos.